en disciplinas espirituales. Hoy vamos a adentrarnos un poquito más en lo que podemos hacer nosotros, no para agradar a Dios. Él ya nos ama suficiente como para nosotros tener que hacer algo para agradarlo. Nosotros nos enfocamos en desarrollar estas disciplinas espirituales, que ya les voy a decir cuáles son, para nosotros mismos beneficiarnos. Somos los primeros beneficiados cuando vivimos una vida de oración. Somos los primeros beneficiados cuando vivimos una vida en la que practicamos el ayuno o el estudio de la palabra o la generosidad. Somos nosotros los beneficiados. Yo no puedo salir a decir, no, es que yo quiero ser un mejor cristiano, entonces voy a orar más. No. Si yo creo en Dios, a mí me hace falta hablar con Dios, que eso es la oración. Entonces, estas disciplinas espirituales es para que cada uno de los que la practican se dé a sí mismo la posibilidad de crecer en su relación con Dios, de crecer en su fe, de crecer en su vida devocional, de ser un creyente disciplinado, no un mejor creyente. Hoy nos vamos a enfocar entonces en una de esas disciplinas. No todas las semanas vamos a ver una sola. Hay unas que las podemos agrupar, pero hoy es tan completa que nos vamos a concentrar solo en esta disciplina. ¿Qué es una disciplina espiritual? La Biblia de Estudio de Logos dice que es una práctica o una actividad destinada a fomentar el crecimiento espiritual y a profundizar la relación con Dios. Ejemplos de disciplinas espirituales son la oración, el ayuno, la generosidad, el estudio bíblico, la adoración, los actos de servicio, la autorreflexión, el autoexamen. Todo eso hace parte de las disciplinas espirituales. Hoy, como les decía, nos vamos a enfocar en una sola y esta es la oración. Entonces, prepárense porque nada de lo que viene acá es nuevo. Pero prepárense porque a través de lo que ya hemos escuchado muchas veces, Dios también nos puede hablar y nos puede retar. Incluso creo yo que es en las cosas en las que ya conocemos nosotros que es donde mayor convicción Dios nos puede traer. Yo espero que hoy salgamos todos de acá queriendo vivir una vida de oración más ferviente. Que si yo oro 5 horas al día, salga acá con ganas de orar 6. Hay otras religiones que nos dan a nosotros ejemplo de oración. Hay oraciones para las cuales la oración ya se ha vuelto algo que les fluye naturalmente. El problema es que se convierte en algo mecánico. Y para nosotros, la oración debe ser sentida y debe ser consciente. Oración, el verbo que usamos en la actualidad para referirnos a la oración viene directamente de una palabra que está ahí. ¿Saben cómo se lee eso en hebreo? Se lee palaulal. Tan chévere, ¿cierto? Palaulal. Palaulal es una palabra que el diccionario de concordancias exhaustivas de Strong la define como interceder, ser suplicación, conversar, conversación divina. Palaulal, esa que está ahí, ¿sí? Para una conversación común tiene una variación pequeñita, es solamente un puntico en la parte de arriba de una de las letras. Pero sin ese puntico significa, o se lee palaulal, que es hablar con Dios, es interceder, es hacer suplicación. Es la misma palabra que se usa en la palabra de Dios cuando dice que el Espíritu Santo intercede. Exactamente la misma palabra. Qué hermoso que una de las personas de Dios, el Espíritu Santo, Dios es 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo usa esta palabra y que además nosotros somos llamados a hacer eso mismo, a interceder. Tenemos la capacidad de hablar con Dios y no lo hacemos. ¿No han escuchado ustedes personas que dicen, ay, es que quiero llamar a mi mamá, pero no tengo minutos? Bueno, con Dios ese no es el problema, porque tengo todos los minutos. Puedo llamar a mi papá, puedo hablar con él en cualquier momento. No necesito los minutos, todo el tiempo es de él. Y aún así, no lo hacemos. Por eso es que hoy la invitación, la expectativa es que salgamos de acá retados a orar más. ¿Cuánto debo orar? No, dime tú cuánto es suficiente para hablar con Dios. El creador del cielo y de la tierra.
todopoderoso, que todo lo ve y todo lo sabe. Y dice un salmo que Él está ahí dispuesto a escucharme cuando yo le hable y no le hablo. La oración requiere intencionalidad, constancia y esfuerzo. No es fácil. Yo al comienzo me sentía hablando solo. Entonces esa era mi oración. Señor, ayúdame a que no me sienta hablando solo. Cuando tú ores y sientas que nadie te está escuchando, pues dile eso a Dios. Dile, Señor, me estoy sintiendo como hablando solo. ¿Qué harías tú si estás hablando con alguien? Yo estaba hablando con Adrián y Adrián está allá en el celular. ¿Y qué? ¿Y entonces qué? ¿Cómo es que era? Hermano, ¿tú me estás escuchando? Estoy hablando solo. Bueno, dile eso a Dios. Señor, ¿tú me estás escuchando? Señor, estoy hablando solo, yo me siento hablando solo, yo sé que me escuchas, déjame saber que me escuchas. Yo no sé si alguien lo ha hecho, pero es hermoso cuando Dios te responde esa oración, porque no cabe duda que es Dios el que te está hablando. Pídaselo a Dios, pero eso hace que requiera intencionalidad, requiere constancia, porque si nos sentimos raros orando y hablando solos, cuando lo hago constantemente, pues ya se me hace más normal y lo voy a disfrutar. Y requiere esfuerzo, porque a mí me gusta mucho orar. Tan pronto me despierto, yo oro. Es una oración cortita, ¿sí? Pero a mí me gusta cuando logro despertarme. Tengo que confesar que muy pocas veces lo he logrado, que yo digo, me voy a despertar a orar esta semana a las 4 de la mañana. Muy pocas veces lo logro. Pero es tan hermoso cuando uno lo logra, pero eso requiere esfuerzo. ¿Te gusta orar en la noche? Listo, ora en la noche. O en el día sacar un espacio, saca el día, pero requiere un esfuerzo, requiere algo de ti para que lo puedas lograr. Mi recomendación en este punto es, fija un horario, proponte a ti mismo un horario, y si no lo estás logrando, busca a alguien. Si eres casado o casada, a tu esposo o esposa, y le dices, listo, tengo la meta de orar a las 7 de la noche. Para que a las 7:30 esta persona te diga, ¿oraste? Entonces ya tengo una responsabilidad con alguien. No siempre es fácil orar, pero cuando lo logras hacer consistentemente, se fortalece tu fe. Tu corazón comienza a alinear con la voluntad de Dios para ti, para tu vida, y nos forma un carácter espiritual diferente. Entonces, tenemos unos puntos que queremos desarrollar acá, ¿sí? Y para cada uno tengo 3 letras para facilitar la recordación. ¿Listo? Para el primero es Deo, D-E-O. Dios espera que oremos. Dios espera que tú ores. Y no voy a buscar ese salmo, lo pueden buscar ustedes mismos. Pero hay un salmo que dice que Dios está atento a la oración del justo. Hay otro que dice que Dios sonríe cuando tú lo buscas en oración. En este punto me quiero concentrar en uno de mis pasajes favoritos, y yo creo que ya incluso he predicado varias veces sobre ese pasaje. Ya ustedes yo creo que cuando digo que uno de mis pasajes favoritos ya saben cuál es. Vamos a Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo, no segunda, porque Crónicas es un libro, no una carta. Segundo de Crónicas 7:14. Dice la palabra de Dios. Esto que vamos a leer es una respuesta de Dios al rey Salomón. En Segundo de Crónicas 6, Salomón le pidió a Dios que perdonara el pecado de su pueblo, que restaurara su tierra. Venían de momentos muy difíciles. Y entonces Dios le responde aquí en Segundo de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios le está diciendo a Salomón en otras palabras, sí, yo hago eso, pero hay una condición. Este versículo es una oración condicional. Tiene una prótesis y una apódosis, tiene una condición y una consecuencia. ¿Cuál es la condición que Dios está poniendo? 4. Si mi pueblo, es decir, nosotros, que lleva mi nombre, es decir, nosotros los cristianos, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Pero él está diciendo, si mi pueblo ora, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la consecuencia? Habla Dios,
Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y si te pones a pensar cuáles son las necesidades principales que tú tienes en tu vida, que tú tienes en este momento, estoy seguro que se pueden marcar entre que Dios te escuche, que perdone su pecado o que restaure tu tierra. Dios espera que nosotros oremos. Es como si, aclaro, como si, porque no es así. Como si Dios tuviera aquí las bendiciones diciendo, ¿me voy a orar? Y tú oras, tú te humillas, tú lo buscas y tú abandonas tu mala conducta y con seguridad, porque es la palabra de Dios. Él te va a escuchar, Él va a perdonar tu pecado y va a restaurar tu tierra. Todo eso sucederá en el momento perfecto de Dios, porque esto no es como niños malcriados, ni Él es un papá malcriador, que el niño llora y pide y papá le da para que no llore más. Dios espera que nosotros oremos, Él espera que lo busquemos en oración. Él no está triste si tú no oras. Él está triste si tu corazón no está inclinado hacia Él. La siguiente son 3 letras también. DER, D-E-R. Dios escucha y responde. De hecho, lo que acabamos de leer les decía que es la respuesta de Dios a una petición del rey Salomón. Devolvámonos un poquito. Segundo de Crónicas 7, versículos desde el 12. Vamos a arrancar desde el 12. Cuando el rey Salomón le oró a Dios, les decía ahora que Dios le respondió con esta condición. Pero acá está el detalle de cómo sucedió. Dice, el Señor se le apareció una noche y le dijo, y ojo lo que le dice Dios, he escuchado tu oración y he escogido este lugar como templo para que se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra o envíe plagas sobre mi pueblo, y ahí es donde viene. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios escuchó la oración del rey Salomón y la respondió. ¿O no es hoy en día Israel uno de los mejores países del mundo? ¿No es uno de los países con las políticas de gobierno más estables del mundo? ¿No es uno de los países con la mayor estabilidad financiera o uno de los ejércitos más poderosos? Estemos de acuerdo o no con lo que esté sucediendo en este momento y sin entrar en discusiones teológicas de si creemos que Israel que se menciona en la Biblia es el Israel geográfico que conocemos hoy, ahí hay un montón de cosas para estudiar. Pero Dios prometió que esa tierra iba a ser restaurada si ellos se humillaban delante de Él, oraban, lo buscaban y abandonaban su mala conducta. Y Dios respondió esa oración. No sé cuántos de ustedes han tenido la bendición de ir a Israel y ver los frutos de Israel. Yo no he ido, pero me contaba alguien que estuvo, que en el desierto, que no está hecho de arena sino de piedra, en el medio de la nada se encuentran un árbol de mangos en el desierto. Y ese árbol de mangos da unos mangos así. Yo no sé si estaba exagerando, pueden que sean así o así, pero es una tierra que ha sido restaurada. Ahora, acá Dios no le estaba diciendo a Salomón, no le estaba hablando de la tierra geográficamente hablando, eso es claro. Pero ¿creen ustedes que restauró al pueblo de Israel en ese momento? ¿Creen ustedes que nos restauró a nosotros? ¿Dónde estábamos la mayoría de nosotros antes de llegar a los pies de Cristo? No estábamos en un montón de cosas que todavía me da incluso pena mencionar. No estábamos de pecado en pecado y de choque contra choque y chóquese contra el mundo y chóquese contra el mundo. No veníamos de fracaso en fracaso. Al menos en mi caso, esta palabra se hizo realidad. Mi matrimonio fue restaurado. Tatiana y yo estuvimos separados cuando llevábamos 3 años de casados. Y Dios restauró el matrimonio. Yo era el hombre más celoso y manipulador del mundo. Y Dios me restauró y ya no me da celos. Tatiana no podía cambiar la clave de su correo sin que me lo dijeran, porque eso era para problemas. Si ella salía de trabajar a las 5, a las 5:30 de la tarde, debía estar en el apartamento, aunque yo no, aunque yo estuviera viajando. Y Dios restauró el matrimonio y restauró su corazón y restauró mi corazón.
Él restaura tu tierra. Él escucha tu oración y responde tu oración. ¿Saben por qué lo hace? Porque así lo prometió. Y las promesas de Dios se cumplen, sí y amén. La siguiente y última abreviación que tenemos, perdón, antes de eso me quedo acá un momentico, no avancen, discúlpenme. Es que me encontré un comentario muy chévere de Matthew Henry, que ya lo he mencionado varias veces acá, y él está hablando de lo que sucedió con esta oración respondida. Y ese comentario que lo encuentran en un libro que él tiene, que es de comentarios de toda la Biblia, él dice: por el fuego del cielo, parecería que Dios aceptó la oración de Salomón, pero una oración puede ser aceptada y sin embargo no contestada al pie de la letra. Y por eso Dios se le apareció de noche, como ya lo había hecho antes, y también fue después de un día de sacrificio, y le dio una respuesta particular a su oración. Primero, él prometió ser dueño de esa casa como una casa de sacrificio para Israel y una casa de oración para todo su pueblo. Segundo, él prometió contestar las oraciones que su pueblo hiciera en ese lugar en cualquier momento. En primer lugar, esto sugiere juicio nacional, hambre, pestilencia y quizás guerra. Las langostas que devorarán la tierra pueden entenderse como enemigos tan codiciosos como langostas que arrasan con todo. Y en segundo lugar, se requiere un arrepentimiento nacional, oración y cambio. Dios espera que su pueblo, a quien se llama por su nombre, si han deshonrado su nombre por iniquidad, lo honre aceptando el castigo de su iniquidad. Deben humillarse bajo su mano, deben orar por la remoción del juicio y deben buscar el rostro y el favor de Dios. Todo esto no servirá a menos que se aparten de sus malos caminos y se vuelvan al Dios de quien se han revelado. Y en tercer lugar, entonces se promete misericordia nacional, perdón del pecado que trajo juicio sobre ellos y luego sanará su tierra, reparará todos sus agravios. Colombia pasa momentos difíciles y aquí está clarito lo que tenemos que hacer. Colombia, guiado por el pueblo de Dios que lleva su nombre, Colombia debe arrepentirse de su mala conducta. Colombia debe humillarse, orar, buscar el rostro de Dios y cambiar sus caminos para que Dios nos escuche, nos perdone y restaure nuestra tierra. Miren que la respuesta a la que se refiere acá Henry en su comentario está hablando de ese versículo 13 que acabamos de leer en el capítulo 7. Ese versículo 13 que dice: cuando yo cierre los cielos para que no llueva. Ahí no dice si cerrare los cielos, no, dice cuando yo cierre los cielos para que no llueva. Eso iba a suceder. Toda la tragedia que vivió Israel estaba ya dicha por Dios que iba a suceder. O cuando le ordene a la langosta que devore la tierra o envíe peste sobre mi pueblo. Cuando el momento malo llegue y el pueblo de Dios se humilla y ora y busca su rostro y abandona su mala conducta, Dios lo va a escuchar, lo va a perdonar y como lo ha perdonado, va a restaurar su tierra, porque ya no va a haber más consecuencias de lo que sucede. Y esto realmente tiene una visión más grande de la promesa de salvación que nosotros tenemos en Jesucristo. Es ahí cuando esta promesa se va a ver cumplida completamente. Cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo a reinar en gloria y majestad y esta tierra va a ser restaurada. Si después de un tiempo de sufrimiento, si antes, no nos enredemos en este momento con eso, eso va a suceder. Ahora sí, siguientes 3 letras para que recordemos en cuanto a la oración. Entonces, ¿cuáles son las que ya tenemos? ¿Cuáles fueron las 3 primeras? D-O. Dios, ¿qué? Espera que oremos. D-E-O. Dios espera que oremos. Ahora sí, D-E-R. Dios que escucha y responde. Y las últimas 3 que vamos a ver es Dios lo enseña directamente. Él mismo nos lo enseña. Jesús mismo practicó la oración de manera constante y sistemática y le enseñó a sus discípulos a hacerlo. Y se lo enseñó a hacer de 2 maneras. De manera práctica lo encontramos en Lucas 5, versículo 6. Lucas 5, 6. Él, Jesús,
por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Son muchas las historias, las veces que se nos narra en la palabra de Dios que Jesús se retiraba. A él le encantaba la montaña. Él se retiraba a orar. Solía retirarse, nos muestra que esto era una práctica común para él. Y de manera sistemática, pues lo aprendemos en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, en Mateo 6, del 9 al 13. Aquí quiero aclarar que sabernos el Padre Nuestro y recitarlo no es pecado. Lo que pasa es que no suple mi conversación con Dios. Jesús no estaba diciendo que la repitamos al pie de la letra. Él estaba dándonos de manera sistemática una guía de lo que debemos hacer. Y algún día quiero profundizar un poquito más en esto, porque cada parte del Padre Nuestro implica nuestra filiación con Dios cuando lo reconocemos como Padre, nuestra dependencia de Él cuando le pedimos el alimento, nuestro reconocimiento de la impotencia cuando le pedimos el perdón de pecados y en fin. Pero hoy nos basta con saber que esto es Jesús enseñándonos a orar de manera sistemática. Dice Mateo 6, versículo 9 en adelante, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará. Bueno, ahí está Jesús explicándola. Pero Jesús nos enseña a orar de una manera sistemática. Debemos tener cuidado cuando nuestros jovencitos están orando y oran y entonces uno le dice, listo, nos vamos de paseo y estamos en el carro. Ora, papito Dios, te damos gracias por este día, gracias por estos alimentos. Ay, no son alimentos. Gracias por este viaje, porque la oración debe ser sistemática, mas no repetitiva o vacía. No debe ser solamente para pronunciar palabras como hacían los fariseos. Debe ser nosotros hablando con nuestro Padre, que está esperando a que le hablemos, que nos escucha y nos responde, que Él mismo nos enseñó a orar. Debemos ser consistentes en la oración cuando pedimos perdón. Debemos ser consistentes cuando le pedimos la provisión. Cuando se refiere al pan, no está hablando solamente de la comida, está hablando de suplir mis necesidades. Está mostrando cuánto dependo de Dios, aunque tenga el mejor trabajo del mundo. Hace mucho tiempo yo escuché una predicación de un pastor que admiro mucho, el pastor Mario Santa. El pastor decía que la oración cambia la religión en intimidad. Una cosa es tú tener una religión y profesar esa religión, y otra cosa tener intimidad con Dios. ¿Qué te hace pasar de religión a intimidad? La oración, esa intimidad que tú tienes con Dios. Le decían estos días a los muchachos en el colegio que yo oraba cuando estaba en el baño. Normalmente yo entro al baño y cierro la puerta y sea lo que sea que estoy haciendo, estoy orando. Pero si es mi Padre. ¿Acaso los que somos papás no hemos visto a nuestros hijos en todas sus circunstancias? Además me encanta porque es uno de los únicos momentos que esto no va a suceder. ¿Puedo entrar? Nadie quiere entrar. Y yo aprovecho ese tiempo para orar. Eso es intimidad. La oración cambia la indecisión en claridad. Cuando yo no sé qué camino tomar, cuando yo no sé qué decisión tomar, cuando yo me siento perdido, la oración cambia esa indecisión en claridad. La oración cambia la amargura en gozo. Si yo le entrego a Dios eso que me está causando ese dolor, eso que me está sembrando esas raíces de amargura, si yo oro y le entrego eso a Dios, esa amargura va a ser cambiada en gozo. Ahí es cuando dice la palabra que has cambiado mi lamento en baile. La oración cambia la debilidad en fortaleza. La oración cambia una vida natural en una vida
sobrenatural. Nosotros nos movemos por lo que nosotros podemos hacer, por lo que nosotros creemos que va a suceder. Pero cuando reconocemos que ya no podemos más, que no hay fuerza que nos pueda sacar de esa situación, es ahí cuando Dios obra de manera sobrenatural. Entonces, con esto que hemos visto hoy, que lo podríamos repasar una vez más, Dios, ¿qué? Deo, Dios espera que oremos. Listo. La siguiente, Dios der, escucha y responde. Y la última es, Dios enseña directamente. Él mismo nos lo enseña. Sabiendo que Dios está esperando que oremos. Sabiendo que Dios escucha y responde. Sabiendo que Dios mismo nos enseñó a orar. Yo les decía ahora, hay una expectativa para la iglesia. Y hay una nota acá para la iglesia. Esta nota y mucho de este mensaje de hoy fue una nota que yo escribí hace unos 4 años cuando estaba haciendo la maestría. Y yo no sabía que la estaba haciendo para la iglesia, que Dios nos iba a llamar a plantar. Pero preparando esta predicación, buscando información sobre las disciplinas espirituales, yo recordé que yo había escrito una parte amplia sobre la oración y que la compartí con quienes hicieron el curso de servicio y liderazgo hace poco. Y recordé esta nota. Acá dice, tener una identidad en Dios no es ser perfecto y dominar los poderes que ejercen la naturaleza pecaminosa. Ser cristiano no es seguir una religión, no es seguir a un líder religioso o imitar rituales sin sentido. Ser cristiano es haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es tener gracia en Jesucristo y por lo tanto es recibir una nueva identidad en Cristo. Ser cristiano no es suerte, no es coincidencia, es parte del plan divino de salvación para ti. Jesús dijo claramente que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús fue enfático al decir que nadie llega al Padre sino por medio de Jesús. Juan 14:6. Todos los seres humanos han sido creados por Dios, pero esto no implica ser hijo de Dios. Solo se tiene la potestad de ser hijo de Dios cuando se recibe a Jesús, cuando se cree en su nombre. Solo ahí el ser humano se hace hijo de Dios. Juan 1:12. Somos cristianos, llevamos el nombre de Dios y tienes acceso a las promesas y planes que Dios tiene para ti. Adicionalmente, como creyente, es importante que entiendas que tu identidad en Dios no depende de tus logros, de tu estatus social o cualquier otra cosa que el mundo pueda valorar. Tu identidad en Dios está basada en el amor y la gracia que Dios tiene para ti. Y esto nadie lo puede quitar ni cuestionar. En este punto de tu vida y tu crecimiento espiritual, es importante que te enfoques en cultivar una relación personal con Dios. Ese debe ser tu objetivo principal. La oración es una forma de comunicación directa con Dios y es una oportunidad para que puedas compartir tus pensamientos, tus sentimientos, tus necesidades y tus preocupaciones con Él. En otras palabras, la oración es la línea de comunicación más directa para conocer a Dios. Dice una canción que los voy a invitar a que cantemos todos juntos. Que nuestros corazones son insaciables hasta que conocen a su Salvador. Y si tú no tienes intimidad con Dios a través de la oración, no lo vas a lograr. Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos retas a vivir una vida de intimidad contigo a través de la oración. Gracias, Dios, por esta palabra. Señor, ayúdanos a que nuestros corazones sean saciados, podamos conocerte y que podamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.